Primero que nada, muy feliz año nuevo. Y hoy es un día muy especial para mí porque vinieron los Reyes Magos. Y se preguntan por qué tengo esto. A ver, espérame. ¿Sí se nota la pantalla, no? Bueno, es que tengo una luz LED y aquí tengo un tripié. Bueno, para ponerme. Y solamente les quería decir eso, que muy feliz año nuevo, que se la pasen muy bien, tengan muy buenos regalos y que se la pasen bien, diviértanse con todo. Eso sí, pórtense muy bien para que el otro año les traigan cosas mejores.